adelante. Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Este día usted puede notar lo que tenemos aquí enfrente. Es lo que dentro de algunos minutos vamos a estar participando de la comunión de la Santa Cena. Gloria a Dios. Es algo bíblico. Lo enseñó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y nosotros lo recordamos hasta el día de hoy porque es el deseo y la voluntad del Señor que nosotros lo conmemoremos. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carne. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Verso 9 y último. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos una vez más por toda tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad. En esta hora te pido, Señor, que unjas la boca de tu siervo para tratar de traer este consejo a mis hermanos, compartirlo con ellos y aquellos que seguramente se unirán viendo estos videos en el futuro. Dios, que sea usted tomando el control absolutamente de todo, Señor. Todo lo pedimos en el nombre que usted nos ha dado, para que lo invoquemos, para que nos acerquemos a ti, oh Padre bueno. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Puede sentarse diciendo: gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor. Aleluya, qué bueno es que el Señor nos permita estar en su casa. Gloria a Dios. Esta mediodía vamos a estar hablando acerca de un tema que posiblemente usted ya conoce y tiene un poco de conocimiento acerca de ello, pero me gustaría utilizar algunos versículos o textos de la palabra de Dios para que nos demos cuenta que lo que Dios promete, que lo que Dios dice, lo cumple. Sin importar el tiempo que pueda transcurrir, puede ser un tiempo corto o un tiempo muy largo, pero Dios lo cumple. Así que me gustaría hablar un poquito acerca del tema el Mesías prometido. Me gustaría hablar acerca de este tema, repito, el Mesías prometido. Y cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de que nuestro Dios, desde los comienzos de la creación, el Señor venía dejando en evidencia de que iba a llegar un momento en que iba a aparecer alguien que iba a redimir a la humanidad. Se recuerda que el hombre le falló a Dios cuando estaba en el paraíso, o en el huerto del Edén. Le falló a Dios y Dios tuvo que matar unos animalitos para vestirlos, y sabemos la historia, pero nos damos cuenta que a partir de ese momento hubo una separación entre Dios y los hombres, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede estar envuelto ni cerca de alguien que haya pecado. Entonces Dios venía hablando y dejó muchos versículos, y entre tantos me gustaría citarle algunos en esta hora para que nos podamos dar cuenta que el Señor lo que ofreció, lo que prometió, lo ha cumplido. Él habló de alguien que iba a aparecer para redimir
al hombre, a la humanidad, aquel que estaba caído, aquel que estaba lejano, iba a aparecer alguien para poderlo redimir. Vaya conmigo por favor a Miqueas capítulo 5, el verso 2. Repito, le voy a dar algunos textos para que nos podamos dar cuenta de algunas de las profecías o algunas de las promesas que nuestro Dios habló en el Antiguo Testamento o en el antiguo tiempo, para que podamos entender que ese Mesías iba a aparecer en un determinado tiempo. Cuando hablo del Mesías, pues estamos hablando del Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 5, el verso 2, si usted lo tiene, dígame amén. Miqueas, si usted le cuesta encontrarlo, pues ayudémonos con los monitores. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas son, y sus salidas, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, note, amados hermanos, en esta profecía donde el Señor no solamente está hablando el lugar donde iba a nacer el Mesías, sino también algunas otras características, como cuando dice que será el Señor en Israel. Y si usted es curioso, notará que la palabra Señor aparece con S mayúscula. Además dice que las salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Entonces estamos viendo que el Señor nos venía hablando de un Mesías. Vaya por favor a Isaías capítulo 7, el verso 14. Le voy a estar mencionando, tenga su Biblia a la par por favor, porque le voy a estar mencionando algunos versículos. Hay muchísimos, por no decir que toda la palabra de Dios habla acerca y profetiza acerca de la venida del Mesías. Isaías capítulo 7, el verso 14, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estamos hablando de que el Señor está diciendo de que ahora va a ser alguien. No dice exactamente el nombre de la persona que va a ser la que va a llevar en su vientre a aquel que va a ser el Mesías, pero dice ciertas características, como el hecho que es una virgen, como el hecho es que se va a manifestar, y que ese pequeño o ese ser que nacerá de esta persona o de esta mujer va a ser llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios en medio de nosotros, o Dios dándose a revelar a la humanidad. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 18, el verso 18, y por cuestiones de tiempo no vamos a adentrar a cada uno de los versos que estamos mencionando, solamente los estoy, valga la redundancia, mencionando así por encimita para que podamos entender las profecías que el Señor estableció, que hablaban o que decían acerca de el Mesías. Deuteronomio capítulo 18, el verso 18. Deuteronomio capítulo 18, el verso 18. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice Deuteronomio capítulo 18, el verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, hablando acerca de Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Qué maravilloso es el Señor. Entonces estamos hablando que el Señor está hablando de un Mesías que va a venir a redimir
a la humanidad. Isaías capítulo 49, gloria sean dada al Señor Jesucristo. No se despegue de su Biblia, por favor, porque tenemos que ver algunos textos. Como dije, toda la Biblia prácticamente habla y enfatiza acerca del Mesías. Isaías capítulo 49, el verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías capítulo 49, el verso 6 dice la escritura, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Verso 7 y último, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Note, amados hermanos, que el Señor anticipadamente está hablando acerca del Mesías, que sería luz para los gentiles. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 22, el verso 14. Salmos capítulo 22. Aleluya, gloria sean dada al Señor Jesucristo. Salmos capítulo 22, el verso 14. Aleluya. Repito, tengo muchas porciones, pero le estoy dando algunas para que entendamos que lo que Dios dice se cumple. Amén. Sí, Señor. Lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Lo que Dios establece se va a llevar a cabo sí o sí. Amén. Le guste a alguien o no le guste, se oponga a alguien o no, se va a cumplir. Amén. Salmo capítulo 22, el verso 14. Mire lo que habla este versículo. Habla de que ese Mesías en un determinado momento iba a fallecer. Salmos 22, 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi palabra y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y observan. Verso 18 y último. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora note que el Señor está dando descripción con lujo de detalle de cada una de las características, cada una de las cosas que iba a padecer el Mesías. Vaya conmigo, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 11, el verso 11. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Zacarías está cerca de Mateo. Zacarías, capítulo 11, el verso 11. Gloria a Dios. Como dije, no voy a entrar en detalle cada una de las citas bíblicas que estamos mencionando, pero las he traído para que nos demos cuenta que son promesas de Dios, son palabras de Dios, son profecías que Dios estableció acerca del Mesías. Zacarías capítulo 11, el verso 11, cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Este día los tengo hojeando, hoja para arriba, hoja para atrás, y ahí está. Eso es bueno, así aprendemos un poquito más. Gloria a Dios. Zacarías 11:11 dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, dice el Señor, que era palabra de Jehová. Verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata.
Entonces el Señor estaba profetizando muchísimo tiempo atrás que cada uno de estos acontecimientos le iban a ocurrir al Mesías, porque usted y yo recordamos por cuántas monedas de plata fue vendido el Señor. Por 30 monedas de plata, por 30 piezas de plata. Miremos Malaquías capítulo 3, el verso 1, ahí adelante de Zacarías. Malaquías capítulo 3, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Estamos hablando de algunas profecías que el Señor habló previamente, muchísimos años atrás, para o acerca del Mesías prometido. Malaquías capítulo 3, el verso 1, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si a usted le gusta leer un poquito la palabra de Dios más de lo acostumbrado, pero es importante leer la palabra de Dios. Dice Malaquías capítulo 3, el verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor habló de que iba a enviar a alguien que iba a preparar el camino del Mesías. Y usted se recordará quién es ese personaje que vino a preparar el camino del Mesías. ¿Se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue precisamente quien vino a preparar el camino del Mesías. Isaías capítulo 35, el verso 4. Gloria a Dios. Isaías capítulo 35, el verso 4. Estoy dándole profecías acerca de la venida del Mesías. Isaías capítulo 35, el verso 4, una vez más, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Isaías capítulo 35, 4 dice: decid a los de corazón apocaos, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, con D mayúscula, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Otra vez, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que el Señor está diciendo así y así se va a cumplir. Y por último, Zacarías capítulo 9, el verso 9. Zacarías capítulo 9, el verso 9. Como dije, hay muchísimos versículos que hablan acerca de la venida del Mesías prometido. Zacarías capítulo 9, el verso 9, una vez más, si usted lo tiene, me dice aleluya. Zacarías capítulo 9, el verso 9, dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahora, note, amados hermanos, que esta última profecía que estamos mencionando en Zacarías es exactamente la profecía previa a la porción con la cual comenzamos hace un momento. Me estoy refiriendo a Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante, donde dice que el Señor Jesucristo llegó a las puertas, a la entrada de Jerusalén. Pero antes de entrar a Jerusalén, mandó a sus discípulos a que fueran por allí y trajeran a un pollino, hijo de una asna o burrita, para cabalgarlo, para montarlo. Y este es el cumplimiento de la profecía que estamos viendo en Zacarías capítulo 9, el verso 9, que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Y tal vez para muchos el cumplimiento de esa profecía o ese momento en el cual el Señor está cabalgando sobre ese animalito no significa nada.
Porque el pueblo de Israel esperaba a un Mesías poderoso, un Mesías invencible, un Mesías que tal vez viniera con grandes ejércitos, que hiciera señales poderosas, que tal vez pusiera bajo control o que subyugara a los romanos, que eran quienes controlaban el gobierno que controlaba en ese entonces. Pero no fue así. Quien apareció fue alguien manso y humilde, sencillo. Como muchas veces nosotros podemos tener expectativas acerca de alguien, y cuando esa persona no alcanza o no llega a las expectativas que nosotros queremos, nos desilusionamos. Ahora, el pueblo de Israel está esperando a un guerrero, alguien que sea poderoso, alguien que sea grandemente conocido. Pero nos damos cuenta que quien aparece es alguien que aparentemente ni siquiera tiene apariencia de rey. En muchas ocasiones al Señor Jesucristo quisieron de alguna manera exaltarlo y hacer cosas con Él, pero Él la rechazó. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, el verso 15. Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 15. Gloria sea dada al Señor. Amén. Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 15. Porque en muchas ocasiones al Señor quisieron de alguna manera reconocer lo que Él estaba haciendo, pero Él no lo permitió. Juan capítulo 6, el verso 15. Si usted lo tiene, dígame: gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Es decir, amados hermanos, el Señor conocía las intenciones de todos los que estaban a su alrededor, pero Él sabía que había un momento en el cual había sido previamente profetizado, en el cual se iba a cumplir. Es decir, amados hermanos, no había ningún momento, ninguna etapa de la vida del Mesías, del Señor Jesucristo, que no estuviera explícitamente profetizado. Cuando el Señor le querían hacer rey, sabía el Señor que no era su tiempo, y por lo tanto Él se ausentaba o se apartaba. Pero notamos algo bien curioso, amados hermanos, que los mismos judíos o el pueblo de Israel conocían estas profecías, pero no se dieron cuenta cuando frente a ellos estaba el Salvador, cuando frente a ellos estaba el Mesías. Qué triste es, amados hermanos, saber que aún muchos de los del pueblo de Israel hoy en día todavía no aceptan, no reconocen al Mesías, aquel que usted y yo adoramos en espíritu y en verdad, aquel al cual usted y yo hemos entregado nuestro corazón. Ahora es interesante, amados hermanos, que el Mesías está frente a sus ojos, pero ellos no se dan cuenta. Ellos no miran al Mesías. Y déjeme decirle que el pueblo judío es un pueblo muy estudioso de la palabra de Dios. Pero aún con todo su estudio, aún con todo su conocimiento, no alcanzan a ver que quien estaba frente a ellos es el Mesías, el Salvador, aquel de quien se han hablado tantas profecías. Dicen los estudiosos que las profecías que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo exceden a más de 1000 profecías, donde la palabra de una o de otra manera nos deja saber que iba a aparecer un libertador, alguien que iba a redimir a la condición del ser humano, alguien que iba a pagar un precio tan pero tan elevado por causa de nosotros, la humanidad. El Mesías prometido, amados hermanos, sabemos que muchos del pueblo de Israel no quieren aceptarlo, no quieren recibirlo. Para ellos el Mesías no ha aparecido aún, porque todavía tienen la mentalidad de que el Mesías, cuando aparezca, pondrá o va a poner bajo control los gobiernos que están en la actualidad. Pero realmente, cuando vemos muchas de las profecías que el Señor habló acerca de este Mesías prometido, nos damos cuenta que el Señor no habla de guerra, no habla
de nada de eso, sino que habla de alguien manso y humilde, sencillo, que iba a aparecer para redimir a la humanidad. Cuando leemos el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, del verso 1 en adelante, nos damos cuenta donde el Señor todavía sigue describiendo cómo es que ese proceso se ha llevado a cabo, cómo es que Dios se despoja de su realeza para darse a conocer en un cuerpo humano, para revelarse en un cuerpo como el suyo y como el mío. Y encontramos textos como 1 Timoteo 3:16, en donde una vez más el Señor confirma cómo es que llevó a cabo ese proceso. El Mesías prometido. Una vez más, tristemente, muchos de Israel todavía lo están esperando. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted lo está esperando? Porque el Mesías ya vino. El Mesías ya vino. Ya pagó un precio elevado en esa cruz. El Mesías ya apareció para redimirnos a cada uno de nuestros pecados. El Mesías ya apareció, y si bien es cierto, la Biblia habla que va a regresar una segunda vez, pero no para poner la vida por cada uno de nosotros, sino para levantar a su iglesia, para que usted y yo nos podamos ir con Él y gozarnos por toda la eternidad. El Mesías prometido, amados hermanos, debemos de entender que ya vino, ya pagó un precio por usted y por mí y por toda la humanidad. Que si bien es cierto, el pueblo de Israel lo rechazó, muchos lo rechazan hoy en día. ¿Será que usted lo rechaza también hoy en día? Rechaza al Mesías, porque hay algunos que dicen, no, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero rechazan la palabra de Dios. ¿Sabía usted que al decir creo en el sacrificio de la cruz, pero rechazo la palabra de Dios, exactamente estoy haciendo lo mismo? Estoy rechazando al Mesías, no estoy tomando en cuenta lo que el Señor ha hecho por cada uno de mis pecados. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53, porque esta es la muestra más grande de las profecías acerca del Mesías. Esta es la muestra más grande en la cual el Señor nos deja esa descripción de quién será el Mesías y cómo es todo lo que va a tener que pasar. Isaías capítulo 53, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Isaías capítulo 53, mire lo que habla el Señor y nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Está hablando del Mesías, hermano. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por él, pecado verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estas son las profecías acerca del Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido, hermano. Jesús es el Mesías prometido. Ahora, fíjese por un momento en lo que voy a decir. Cada detalle de la vida de Cristo fue profetizada previamente. Cada detalle, dónde iba a nacer, la persona que lo iba a traer a este mundo, quiénes iban a ser sus padres, a dónde iba a caminar, a dónde iba a estar, con quiénes se iba a llevar, qué es lo que iba a padecer mientras estuviera con el grupo de los 12, hasta el momento de su muerte y resurrección. Todo estaba planeado específicamente, con detalles acerca del Mesías prometido. Ahora, yo no sé si usted cree con todo su corazón lo que la palabra de Dios dice acerca de la venida del Mesías, porque hay muchos que no creen aún. Pero hermanos, toda la palabra de Dios habla con lujo de detalles acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y sabemos que esa venida no fue una venida de vacaciones o venir a pasar el rato. Vino para redimirnos, vino para lavarnos, vino para darnos una nueva oportunidad, vino para hacernos libres, amados hermanos. Satanás, el diablo, tenía el control de la humanidad, pero el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Usted y yo éramos esclavos, usted y yo estábamos viviendo en pecado, usted y yo nos deleitábamos en todo lo malo y perverso que había en este mundo. Pero Cristo apareció con su luz admirable y nos ha roto toda cadena, toda atadura, todo estorbo, todo impedimento. El Señor nos ha hecho libres. Ahora, si Él nos ha hecho libre, con mucha más gana nosotros vamos a entrarle con ganas a todo lo que nos toca, lo que nos corresponde hacer, porque en nuestro corazón hay gratitud, hay un espíritu de gratitud que está lleno de alabanza para adorar y bendecir su santo nombre. El Mesías prometido, hermano, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Cristo vino por usted? ¿Usted cree que Cristo lo hizo libre cuando murió en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que con esa muerte, con esos padecimientos del Señor, usted ha sido libre de toda enfermedad, de todo dolor, de todo padecimiento? Y lo mejor, el Señor canceló cualquier deuda que nosotros teníamos con el enemigo. Porque el enemigo nos buscaba y decía: ¿cómo es posible que este fulano, después de ser un borracho, cómo es posible que la fulana, después de ser una mujer de esta y de esta manera, cómo es posible que el fulano, después de ser un violador, un asesino, ahora dice que es cristiano, dice que es lavado con la sangre de Cristo? El Señor canceló, amados hermanos, toda deuda, cualquier acusación que el enemigo tuviera en contra
contra de nosotros, Cristo nos libertó. Él nos hizo libre. Él nos hizo libre. Si usted es libre, diga gloria a Dios. Si usted es libre, diga aleluya. Si usted es lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, diga gracias, Señor. Si usted reconoce el sacrificio de la cruz, comience un aplauso para el Señor y déle alabanza en esta hora, porque Él es grande, grande, grande en misericordia. Sabemos que Cristo como hombre rechazó todos los ofrecimientos que le, valga la redundancia, le ofrecieron en este mundo. Porque usted cree, a veces creemos que Cristo se la llevó bien chévere, se la pasó bien chido, dicen los hermanos de México, acá en la tierra. No, amados hermanos, Él tuvo que rechazar todas las cosas que le ofrecieron acá, porque tenía una meta, tenía una tarea, tenía una responsabilidad: redimirnos a cada uno de nosotros. Cristo el Señor murió en la cruz del Calvario, y eso es precisamente lo que conmemoramos en este día: la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Porque como creyentes creemos que Cristo sufrió, fue torturado, padeció, fue muerto, pero sabemos que Él resucitó. Y en este día festejamos y conmemoramos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Póngase en pie y vamos a orar por algunos minutos, donde vamos a darle gracias a Dios. Primeramente por las promesas, las profecías que hablaban acerca del Mesías prometido. Vamos a darle gracias a Dios por acordarse de nosotros, siendo débiles, siendo pecadores, siendo desobedientes, siendo infieles, pero Dios se acordó de nosotros. Así lo dice Juan capítulo 3, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos allí donde usted está y vamos a comenzar a darle gracias al Señor por ese sacrificio, por haberse negado, por haber rechazado cualquier ofrecimiento, cualquier cosa que este mundo le haya ofrecido. Se recordará que Satanás, el diablo, se le presentó en algunas ocasiones ofreciéndole poder, ofreciéndole fama, ofreciéndole comodidad, ofreciéndole los reinos de este mundo. Pero Cristo rechazó todas esas cosas. Cristo rechazó todo eso. ¿Y sabe por qué lo rechazó? Porque nos miraba a cada uno de nosotros. Nos miraba a cada uno de nosotros. Nos miraba a cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Nos miraba a cada uno de nosotros cuando el enemigo le ofrecía que se rindiera ante las cosas que hay en esta tierra. Cuando el enemigo le ofrecía todas esas cosas, el Señor decía: no voy a aceptar, no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque realmente Él nos estaba viendo a cada uno de nosotros. Él nos estaba viendo a cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro buen pastor, hermanos. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el Mesías, amados hermanos. Jesucristo es nuestro Redentor. Dice el Señor que nuestra paz, el hecho que usted y yo vivamos en paz el día de hoy, el hecho que usted y yo hoy tengamos paz, tranquilidad, de que nuestros pecados
pecados han sido perdonados, de que nuestros pecados han sido lavados, de que si suena la final trompeta nos vamos con el Señor. Esa confianza, esa alegría, esa paz, esa esperanza, ¿sabe por quién la obtuvimos? Por el Mesías prometido. Todo eso lo hemos obtenido por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo. Él es el Mesías prometido.